Acompañando a Jesús, una serie de meditaciones que te ayudarán a hacer oración con don Sebastián García Noblejas, sacerdote de la prelatura del Opus Dei. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y echó espiga, entonces apareció también la cizaña. Son enseñanzas de perenne actualidad, porque el mundo es el campo donde Jesucristo siembra el buen trigo de su palabra, mientras que el enemigo de las almas trata de sembrar la cizaña. El sueño, la falta de celo apostólico, es ocasión para la siembra del mal. El demonio actúa así en su labor de zapa, que pretende apartar a los hombres de la salvación. Se vale de la debilidad humana, del descuido, de la mediocridad, y actúa sigilosamente en las penumbras de la noche, ocultando su verdadera intención en apariencias engañosas, como se encubre la cizaña entre las plantas del trigo a las que se asemeja en un primer momento. Solo al tiempo de abrirse la espiga, cuando se inician los frutos, se descubre la mala calidad de esas hierbas. La primera enseñanza de esta parábola es bien clara. Hemos de estar vigilantes y oír el grito de la Escritura, centinela alerta. Así nos decía San José María. Debemos estar vigilantes, debemos oír aquel clamor. Hay que estar de centinela, hijos míos, hay que estar alerta, no dormir, porque si no, en medio de lo bueno, vendrá lo malo. Lo malo, la cizaña. Por eso el sembrador no debe permitir que le venza el sueño. Ha de vigilar si sabe que el enemigo acecha y aguarda el momento del sueño para infestar el campo. No es tiempo de dormir aunque la noche sea larga y oscura, aunque pese el cansancio y el cuerpo busque abrigo en la tibia luz de la casa. Cuando los servidores irresponsables preguntan al Señor por qué ha crecido la cizaña en su campo, la explicación salta a los ojos. Ha sido el enemigo. Nosotros los cristianos, sigue San José María, que debíamos estar vigilantes para que las cosas buenas puestas por el Creador en el mundo se desarrollaran al servicio de la verdad y del bien, nos hemos dormido. Triste pereza ese sueño, mientras el enemigo y todos los que le sirven se movían sin cesar. Ya veis cómo ha crecido la cizaña, que siembra tan abundante y en todas partes. En este mundo, que es heredad de Dios, hay campos enteros abandonados al indiferentismo, otros en los que el odio pretende arrancar toda idea religiosa. Por todas partes surgen quienes quisieran relegar el mensaje cristiano al ámbito de la vida privada y no ordenar según sus exigencias la sociedad, o quienes pretenden olvidar las normas objetivas que ha imperado la sabiduría de Dios, o los que reducen la vida del hombre a sus deseos menos nobles. La difusión de la mala semilla es grande. Hasta parece invadir la vida misma de la Iglesia en tantas doctrinas erróneas que confunden a los fieles, en la visión humana que tergiversa el auténtico sentido de la palabra de Dios, en el apartamiento de la gracia y de los sacramentos que condena a la esterilidad, en las argucias que se inventan para justificar una conducta equivocada. No tengo vocación de profeta de desgracias, leemos en Es Cristo que pasa. No deseo con mis palabras presentaros un panorama desolador, sin esperanza. No pretendo quejarme de estos tiempos en los que vivimos por providencia del Señor. Amamos esta época nuestra porque es el ámbito en el que hemos de lograr nuestra personal santificación.
No admitimos nostalgias ingenuas y estériles. El mundo no ha estado nunca mejor. Desde siempre, desde la cuna de la Iglesia, cuando aún se escuchaba la predicación de los primeros 12, surgieron ya violentas las persecuciones, comenzaron las herejías, se propaló la mentira y se desencadenó el odio. Pero tampoco es lógico negar que parece que el mal ha prosperado. Dentro de todo este campo de Dios, que es la tierra, que es heredad de Cristo, ha brotado la cizaña. No solo cizaña, abundancia de cizaña. No podemos dejarnos engañar por el mito del progreso perenne e irreversible. El progreso rectamente ordenado es bueno y Dios lo quiere. Pero se pondera más ese otro falso progreso que ciega los ojos a tanta gente, porque con frecuencia no percibe que la humanidad en algunos de sus pasos vuelve atrás y pierde lo que antes había conquistado. Después de haber expuesto, siguiendo la parábola evangélica, la extraordinaria difusión de la cizaña, San José María añade: ¿qué hacer? Os decía que no he procurado descubrir crisis sociales o políticas, hundimientos o enfermedades culturales. Con el enfoque de la fe cristiana, me vengo refiriendo al mal en el sentido preciso de la ofensa a Dios. El apostolado cristiano no es un programa político ni una alternativa cultural. Supone la difusión del bien, el contagio del deseo de amar, una siembra concreta de paz y de alegría. Sin duda, de ese apostolado se derivarán beneficios espirituales para todos. Más justicia, más comprensión, más respeto del hombre por el hombre. Hay muchas almas alrededor de nosotros y no tenemos derecho a ser obstáculo para su bien eterno. Estamos obligados a ser plenamente cristianos, a ser santos, a no defraudar a Dios ni a todas esas gentes que esperan del cristiano el ejemplo, la doctrina. Es el momento de acudir con más confianza a Dios para reparar tantos estragos con nuestra fidelidad renovada. Sed fieles, porque cada uno de vosotros, con sus pasiones y sus errores personales, sobre cada uno recae el peso divino de cuidar de la santidad de los demás. El deber de contribuir a salvaguardar la honra cristiana y social de todos vuestros hermanos en la Iglesia Santa, y la sublime obligación de cooperar en la tarea de ganar almas para Dios, labor de una grandeza que al principio apenas se advierte, pero que no tiene límites. Cuántas cosas grandes dependen de nosotros. Con esa responsabilidad, acudiremos a vigilar el campo sin permitir que el pesimismo por las conquistas aparentes del mal mengue el deseo de que crezca feraz el trigo de Cristo y se llenen los graneros. Ciertamente, los cristianos no podemos olvidar que el reino de Jesucristo no es de este mundo. Por eso es posible que tantas veces parezca que triunfa aquí el enemigo de Dios. Pero este pensamiento no nos ha de llevar a la inercia, al abstencionismo, a ese sueño malo que comentaba antes. No nos ha de retraer refugiándonos en la inhibición, sino al contrario, nos ha de impulsar a trabajar más y hacer el propósito firme de no adormecernos. Con audacia, esparciremos la buena doctrina para que muchas almas conozcan verdaderamente y amen a Cristo, para que abracen la fe y se sacien en las aguas vivas de los sacramentos, aguas que les conducirán hasta la salvación eterna. Se abrirán así para Dios tantos ambientes humanos ahora apartados de Él. El Señor quiere que se le ponga de nuevo en la cumbre de todas las actividades humanas. Esa fue la constante predicación de San José María. De nosotros, añadía, especialmente espera este servicio, esta cooperación, para hacer que sean en la tierra más abundantes aún los frutos de la redención,
que es la única y verdadera libertad para el hombre. Por más que la cizaña amenaza invadir y ahogar el buen trigo, la fe nos dice que mientras dura la vida es tiempo de conversión y de misericordia. Crecerá el trigo entre las malas hierbas y la fe firme y el amor acabarán por romper la resistencia diabólica que se opone a que los hombres vuelvan a los caminos de Dios. Con esa seguridad alejaremos el temor y reavivaremos la batalla de paz que nos espera, a la que el Señor nos llamó cuando nos dio toda la tierra como herencia. No os dé miedo, por tanto, la situación actual, ni penséis que no tiene remedio. No os asusten las olas embravecidas por la tempestad en el océano del mundo. No tengáis deseos de huir, porque ese mundo es nuestro, es obra de Dios y nos lo ha dado por heredad. Con esta fe podemos trabajar tranquilos sin tener miedo a las dificultades. Las aguas vivas, gracia de Cristo, pasarán a través de los montes, como dice el Salmo. Cuanto más mal encontremos, más sentido de responsabilidad. Cuanto más inconvenientes, más afán de superación, más esfuerzo para returar el campo y extirpar las malas hierbas que sofocan la buena semilla. Todo ello con la ayuda de la gracia de Dios.